Buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos ya a oír un momento la palabra de Dios, esperando que todos ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos. Y te quisiera invitar a oír un momento la palabra de Dios que se encuentra en Mateos, en el capítulo 22. Vamos a leer el versículo 36 al 40. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es importante que los seres humanos puedan conocerse a sí mismos y ser honestos espiritualmente. Porque cuando nos hacemos la pregunta que Dios quiere que esté en nuestro corazón, debemos de responder con sinceridad delante de Dios. ¿Podemos amar a Dios más que todas las cosas de este mundo? ¿Podemos amar a Dios más que nuestra propia vida? ¿Podemos amar a Dios más que a nuestra propia familia? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Queremos estar todo el tiempo con Dios sin importar lo que digan las demás personas? No sé si alguna vez te has preguntado esas cosas. O quizá nunca te cuestionaste el amor de Dios o tu amor hacia Dios. Porque todos los seres humanos pueden decir que aman a Dios a su manera. Pero ¿pondrán a Dios por sobre todas las cosas? Cuando uno ama a alguien, desea estar con esa persona. Y no importa las dificultades, no importa los problemas, se hace el tiempo para estar con la persona que se ama. ¿Podemos permanecer de esa forma delante de Dios? Con ese amor ardiente en nuestro corazón. Dios nos dio sus mandamientos y estatutos en el Antiguo Testamento. Allá en Deuteronomio están escritos los mandamientos, Deuteronomio 5. Y en Deuteronomio capítulo 6 nos habla de este gran mandamiento. Pero así también la Biblia nos enseña que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Dios nos dio sus mandamientos y estatutos para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestras debilidades e insuficiencias. Pero muchas veces el ser humano malentiende la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Dios jamás nos dio sus mandamientos para que viviéramos por ellos. Porque también está escrito que la ley no es por fe ni para fe. Y que nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces eso nos tiene que hacer meditar por lo menos unos segundos. ¿Cuál era la intención de Dios de darnos sus mandamientos y estatutos?
Y efectivamente eso, pesar nuestros corazones. Si somos honestos o no delante de Dios, si somos sinceros. Dios nos dice, venid a mí tal como sois. Pero muchos llegan tal como no son. Porque llegan delante de Dios bajo sus propios conceptos, con sus propias ideas, juzgando lo bueno y lo malo conforme a su crianza, o costumbre o tradición, dependiendo de la nacionalidad. Así somos los seres humanos. Nos movemos por las emociones, nos movemos por los sentimientos. Tratamos de calcular nuestra vida y correr el menos riesgo posible en lograr algún objetivo. Siempre está la incertidumbre en nosotros. No está la certeza en las decisiones que nosotros tomamos. Por eso que siempre esperamos que todas las cosas nos salgan bien. Pero la mayoría de las veces fracasamos. Nosotros actuamos bajo nuestros pensamientos carnales, porque somos carne, vivimos en la carne, pero también tenemos alma, y eso muchas veces se nos olvida. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y se nos olvida nuestra condición espiritual. Porque el afán de este mundo, el ajetreo y las circunstancias que nos rodean, agobian nuestra vida. Nuestros corazones divagan de un lado hacia otro, nuestros pensamientos así también. ¿Quién podrá meditar en su condición espiritual? Como así también, ¿quién podrá meditar en la palabra de Dios? Porque cuando la leemos con nuestra mente carnal e intentamos entenderla con nuestra propia mente, usando nuestra lógica. Algunos tratan de educarse y comienzan a estudiar el arameo, el hebreo, el griego. Otros hacen estudios teológicos en universidades para poder aprender más de las Escrituras. De una u otra manera el hombre trata de esforzarse en poder comprender la voluntad de Dios. Pero hay algo que se han olvidado. Es de conocerse a sí mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, jamás vamos a poder conocer a otra persona. Nosotros vivimos nuestras vidas en una idea. Vivimos de la apariencia muchas veces. Actuamos con hipocresía, porque al salir de la puerta de la casa demostramos cosas que no son muchas veces. Tratamos de aparentar que somos felices cuando en nuestro hogar tenemos muchos problemas o dificultades. Así somos los seres humanos.
La apariencia, ¿cierto? La apariencia para el ser humano es muy importante. Por eso muchos están preocupados de cómo vestirse, de cómo verse. Porque para ellos la apariencia dice mucho. Y así juzga al ser humano, a las personas, por su apariencia, por cómo se expresa, por los títulos que ostentan. Y así le van dando mayor importancia o mayor relevancia a las opiniones que puedan tener. Porque la van encasillando en un grupo de personas que son más estudiosas o con mayor estudios, más inteligentes. Esa es nuestra norma. Y así se mueve este mundo. Por eso que jamás a una persona que vive debajo de un puente le van a tomar en cuenta su opinión. No va a ser considerada como una opinión certera por la condición en la cual vive y por las malas decisiones que ha tomado en su vida, ¿cierto? ¿No sería sensato? Porque él mismo, con sus propias ideas y pensamientos y conocimientos, destruyó su propia vida. ¿Cómo podríamos nosotros aprender algo de ellos? Los seres humanos actuamos egoístamente porque no nos conocemos. Reaccionamos muchas veces de formas que hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Entonces, ¿te has preguntado si amas a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Lo puedes hacer realmente? Bajo nuestras propias ideas quizás tengas la arrogancia de decir sí. Pero si fueses honesto, diría en realidad, nunca he amado a Dios por sobre mi familia, por sobre mí mismo. Por sobre mis hijos. Porque es lo que Dios pide. Que pongamos a Él, lo pongamos por primero. Que Él sea la persona más importante en nuestra vida. Más que las personas que nos rodean. Más que a las personas que amamos con todo el corazón. Carnal. Dios nos dio su palabra para poder guiarnos a nosotros hacia Él. Él es espíritu. Sus caminos son espirituales. Nosotros somos carnes y caminamos en la carne.
Por lo tanto, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y sus caminos no son nuestros caminos. Dios nos dice que lo espiritual se discierne con lo espiritual, ya que lo carnal no puede discernir lo espiritual, porque lo que es de la carne, carne es, y la carne perece. Este gran mandamiento que Dios nos dio es algo muy importante en nuestra vida espiritual, que solamente se puede cumplir con un corazón espiritual. La Biblia nos dice que Dios es amor. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, no tenemos el amor de Dios en nosotros, el verdadero amor. ¿Y por qué te digo el verdadero amor? Porque el amor que nosotros sentimos en nuestra propia carne, en nuestro corazón carnal, siempre va a estar condicionado a tus propios estándares de vida o bajo tus propios conceptos o deseos que puedas tener. O sea, el amor que nosotros podemos ofrecer, no se lo ofrecemos a cualquiera. Se lo ofrecemos a una persona a la cual viene a nuestra vida y cumplas los requisitos que yo deseo para que una persona esté a mi lado. Somos egoístas y condicionamos el amor, pues. Y eso nos hace muy distinto a Dios. Dios nos amó tanto que Él nos envió a su propio Hijo a este mundo para que Jesús fuera a entregar su carne y su sangre por nosotros. No pidió condiciones, vino por toda la humanidad. Blancos, negros, chicos altos, gordos, flacos, feos, bonitos, de todas las culturas, de todas las naciones. ¿Qué pide? Que crean en Jesucristo y en su palabra. Nada más. No es mucho pedir. Que crean en Él, que Él es el único y verdadero Dios, el Dios del amor, de la verdad. La Biblia nos enseña que Dios busca a adoradores en el espíritu y en verdad, no a adoradores carnales, porque lo que de la carne, carne es. Y producto que la gente no discierne su propia vida, no sabe quiénes son delante de Dios, es que muchos en este mundo se acercan a Dios con mucha hipocresía. Pero no lo saben. Porque carnalmente siempre han sido así, han actuado de esa forma y para ellos es normal. Hay mucha gente que les gusta su forma de actuar y se lo dicen. Y es correcto que nosotros nos comportemos y seamos, ojalá fuéramos un ejemplo para alguien en este mundo. Que alguien quisiera ser como nosotros. Es bonito, ¿cierto?
Pero aún así hay mucho desconocimiento espiritual. Y es por eso que Dios nos dio sus mandamientos y estatutos, para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra condición espiritual. Como su palabra es espíritu, y también la Biblia dice que la letra mata, no podemos entender o interpretar la palabra de Dios literalmente. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Porque solamente a través del Espíritu Santo es que podemos entender la profundidad de las letras, de las Escrituras. No importa dónde tú vayas a estudiar. No importa cuánto te esfuerces en entender los idiomas antiguos o tratar de estudiar los escritos originales. Si en ti no está el Espíritu Santo, nada vas a entender. Va a ser letra muerta. Aunque por mucho conocimiento que puedas adquirir, no va a estar la revelación de Dios en tu vida. Porque no has sabido acercarte a Dios como Él nos pide a nosotros que nos acerquemos. En el Antiguo Testamento Dios levantó tabernáculos para que el pueblo de Israel, cada vez que transgredía uno de sus mandamientos o estatutos, fuera a ofrecer la ofrenda por el pecado. Imagínense la mortandad de animales que había en esos tiempos. Día tras día estaban ofreciendo sacrificios, hasta que llegó el momento en que Dios dijo que una vez al año se hicieran los sacrificios. Y de esa forma, cuando la persona que ofrecía el sacrificio reconocía su pecado delante de Dios, podía recibir remisión de pecados. Y de esa forma Dios demostraba su amor hacia esa persona, porque la paga del pecado es la muerte. Si yo tengo pecado, tengo que morir. Porque esa es la paga del pecado. En el Antiguo Testamento Dios permitió los sacrificios de animales, machos cabríos, corderos. El pecador imponía sus manos y pasaba los pecados al animal. Y así el animal moría por el transgresor, porque la paga del pecado es muerte, y Dios demanda una vida y su sangre. Y por eso que Dios en el Antiguo Testamento permitió sacrificios de animales, porque hay vida y su sangre, y así Dios hacía justicia por el pecado que se había cometido. Pero aumentó la ciencia, aumentó el conocimiento, aumentó la tecnología, y nos comenzamos a olvidar de los preceptos de Dios. Nos comenzamos a olvidar de lo importante de la comunión con Dios, que nuestros corazones están vacíos si no tenemos a Dios en nuestras vidas, que nuestras vidas en sí no tienen un sentido real. Dios no quiere que nadie se pierda, pero necesitamos nosotros creer en Él. Necesitamos urgentemente volvernos a Él. Y para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos y ser honestos con Dios.
Si no somos honestos y sinceros con Dios, no nos volvemos tal como somos delante de Él, Él jamás nos va a aceptar. La Biblia nos enseña que Él no desprecia un corazón humilde, pero sí mira de lejos a un corazón altivo. Si quieres ser humilde de corazón, para que Dios no te desprecie, necesitas conocerte conforme a los ojos de Dios y no conforme a tus ideas o conforme a lo que te diga la gente que te rodea del cómo puedes ser tú. No importa qué tan bueno te diga de las personas que tú eres. Eso es la carne. Pero tu esencia fundamental no ha cambiado. Porque todos nacemos o venimos de Adán y Eva. Heredamos el pecado. Nacemos en pecado. Y por lo tanto nosotros tenemos que dar la paga por los pecados que heredamos. Y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que el ser humano necesita conocerse a sí mismo, saber quiénes son y cómo Dios nos mira, para que logren comprender que ellos necesitan urgentemente de un Salvador. La Biblia nos enseña en Marcos 7:21 cómo es nuestro corazón. Y dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jeremías, Dios nos dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El ser humano no conoce su corazón. Por eso vive su vida en hipocresía delante de Dios. Porque desconoce su condición espiritual. Porque actúa conforme le enseñaron. Porque se comportan conforme a la educación que han recibido. Y depende de las tradiciones y costumbres de la nación que tengan. Así también se van formando. Así somos los seres humanos. Y eso no tiene nada que ver con nuestra condición espiritual. Pero sí, estos pecados hacen que el ser humano se corrompa. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Porque el ser humano nace con pecado. Y aquí Dios describe el corazón del hombre. Y todos estos pecados están dentro del corazón de los hombres. Por eso que el ser humano actúa de la forma que actúa. Y muchas veces nosotros nos asombramos del daño que pueda causar una persona hacia otra. Es horrendo. Es porque nosotros desconocemos nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual repercute en nuestros comportamientos carnales también. Por eso que muchas personas son educadas en los mejores colegios y los disciplinan.
porque el ser humano necesita corrección y disciplina para enderezar sus caminos. De lo contrario se desbanda, se corrompe. Nadie lo detiene. Se entrega a sus pasiones y a sus deseos sin medida. Dios describe el corazón de los hombres y en ninguna parte sale que tenemos amor. Pero tenemos ese deseo carnal. Y es una realidad. El hombre le canta al amor. Le hace poemas. Se enamora. Desea estar con una persona. Pero tenemos estos pecados, los cuales nos corrompen por completo. Y esto es lo que la gente ignora. Porque muchos se acercan a Dios sin conocer estos pecados que hay en su corazón. Porque no lo saben, porque no le han enseñado. Y es por eso que se acercan con hipocresía delante de Dios sin saberlo. Porque no hay verdaderos maestros que te enseñen la palabra espiritual. No hay quien te pueda guiar hacia Dios. Porque muchos están preocupados de la cantidad que puedan reunir y no de ir a salvar las almas realmente. Preocupados de hacerse famoso en medio de la comunidad, como un predicador simpático, empático, gracioso, alardear del conocimiento que pueda tener. En él no hay gracia, no hay unción. No está el amor de Dios, porque el verdadero amor de Dios está en aquellos que aman la obra de Dios. Y la obra de Dios es aquella la cual Él nos enseña, nos dice que tenemos que recibir a aquel que Él ha enviado. Si no recibimos a aquel que Él ha enviado, ¿cómo podremos hacer la obra de Dios? Si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos conocer a Dios? Y si no conocemos a Dios, porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿podremos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza? De ninguna manera. No está en el hombre, no está en el ser humano el poder cumplir ese gran mandamiento. Y mucho menos amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tu prójimo te puede hacer algún tipo de daño, ¿lo puedes amar? De ninguna manera. Ojalá no lo veas en toda tu vida, nuevamente. Guardamos rencor, odio, ira, rabia. Porque no sabemos perdonar. Esa es nuestra condición delante de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos cumplir estos mandamientos que Dios nos pide? 2 mandamientos que para algunos no son gravosos, porque no le han tomado el peso debido a las palabras que Dios le está dando, porque no se conocen a sí mismos. Y si no se conocen a sí mismos, porque nunca han conocido a Dios de verdad. Y cualquier cosa que ellos te puedan decir van a decirlo de su propio corazón, del deseo carnal que ellos tienen, de su devoción carnal.
que para ellos es un camino recto. Pero Dios pesa los corazones. Y si no está la palabra de verdad en esos corazones, no tienen a Dios y nunca han caminado los caminos de Dios y por lo tanto nunca han conocido al Dios de la verdad. Cuán importante es conocerse a sí mismo, cuán importante es conocer nuestro corazón y venir a Dios tal como somos, con honestidad, con sinceridad. Porque así Dios nos pide que seamos nosotros sinceros y honestos delante de Él, que no estemos con hipocresía, no tengamos doble cara, que así como somos en la intimidad, así también seamos en el exterior. Él tiene el poder para transformar nuestras vidas, sí. Y todo cambio verdadero proviene de Él, no de nosotros. Nosotros podemos cambiar nuestro comportamiento por un tiempo, pero nos cansamos y volvemos otra vez a caer en nuestras debilidades. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo si Él me fortalece. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí? Pablo también vio sus debilidades, sus insuficiencias, sus vidas. Él también necesitaba mucho de Cristo y le pedía la fortaleza para vencer sus debilidades y así también el agobio de su carne, porque el deseo de su corazón era siempre obedecer la palabra de Dios y caminar en el Espíritu, pero su carne siempre luchó. Pero eso jamás lo ha vivido una persona que no haya recibido el Espíritu de verdad. En Pablo estaba el amor de Dios. Y por eso tenía esa lucha. El Espíritu luchaba contra la carne. Y la carne luchaba contra el Espíritu. Y nosotros tenemos que someter la carne a la voluntad del Espíritu. Y vencer nuestros temores, nuestros miedos. Y glorificar a Dios como Él se merece. No está en el ser humano amar a Dios con honestidad y sinceridad, ni mucho menos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La única forma en la cual podamos cumplir estos mandamientos es que nosotros recibamos remisión de pecados y tengamos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios es amor. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, vamos a tener el amor que Él demanda para que nosotros le podamos amar a Él y así amar a nuestro prójimo en la fe, en Jesucristo. Una persona que se ama espiritualmente es aquella que busca la remisión de sus pecados, es aquella que desea ser salva, es aquella que desea conocer a Dios. Esa es una persona que se ama verdaderamente. Busca llenar el vacío que hay en su corazón a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Busca sacar la oscuridad de su corazón y traerla a la luz. Llenar esa oscuridad que hay en su corazón, ese vacío, con la luz de Jesucristo. Porque de esa forma nos hemos amado a nosotros mismos, deseando recibir remisión de pecados y que Dios nos salve, suplicándole a Dios que haga misericordia con nosotros. Y cuando recibimos esa misericordia de parte de Dios, es en ese momento cuando Él derrama su amor sobre nosotros. Y podemos decir que hay amor en nuestros corazones. Y es en ese momento en que yo me puedo esforzar ahora en poder cumplir estos mandamientos, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra mente. Porque si Dios mora en nuestro corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Dios está en nuestro corazón, Él gobierna nuestras vidas, nuestra mente cambia, nuestros esfuerzos son para con Dios.
Estamos en Dios y queremos hacer su obra porque le amamos, porque le entendemos, porque nos damos cuenta que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo, que no importa nuestra condición carnal, que nuestra condición carnal nos estorba delante de Dios, es un estorbo delante de Dios, porque nos hace actuar con hipocresía, con irreverencia. Muchas veces nos vamos mismo en contra de Dios, nos vamos, o en contra de los hijos de Dios que le predican la verdad. Y vamos con nuestra filosofía, nuestras costumbres, tradiciones, con nuestros propios pensamientos, ideas, conocimientos vagos, hipócritas, egoístas. Pero como de una u otra manera todo le resulta bien en su forma de actuar, piensa que es lo bueno y lo correcto. Porque jamás han detenido a pensar cómo Dios me mira realmente. ¿Le gusta cómo soy? ¿Estaré bien caminando? ¿Será lo correcto en la forma que yo creo, pienso? Carnalmente nadie es apto para amar a Dios con todo su corazón. Porque en nuestro corazón carnal está la familia, estamos nosotros, está el problema, está la dificultad, están los pecados, está la angustia, está la desesperación, están los deseos de este mundo, está el dinero, la fama, está el poder. Hay muchas cosas en nuestro corazón. Por eso es que Dios no tiene cabida. Y es por eso que es necesario que te despojes de muchas cosas de este mundo y le hagas una cabida en tu corazón a Dios para que Él pueda transformar tu vida, para que Él pueda sacar las vendas que hay en tus ojos y puedas ver realmente lo que Él te está entregando y lo que Él quiere que tú entiendas a través de su palabra. Porque a través de su palabra Dios nos está manifestando el mundo espiritual y nos está guiando en la senda espiritual y no carnal. Necesitamos creer en la palabra de Dios y discernirla espiritualmente. Porque de esa forma vamos a comprender su palabra y vamos a poder ser guiados en el Espíritu. Porque lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No es nuestra carne, no nuestros pensamientos. No importa cómo seamos carnalmente en nuestro exterior. Ojalá fuéramos todos buenos, decentes por fuera, por lo menos, para así no hacerle daño a otras personas en el mundo. Pero eso aún así no cambia nuestra condición espiritual. Sigue habiendo pecado en nuestros corazones y necesitamos urgentemente recibir remisión de pecados. Por eso es importante el nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Ese es un nacimiento nuevo en el espíritu, para que nuestra alma ya no se siga sometiendo a los deseos de la carne, sino que nazcan en nuestro corazón el deseo del Espíritu y nuestra alma se comience a someter a los deseos del Espíritu Santo. Y con nuestra alma se someta a los deseos del Espíritu Santo, nuestra carne así también va a comenzar a someterse al Espíritu Santo. Aunque la lucha nunca se va a detener en nuestra propia vida, pero siempre vamos a salir victoriosos cuando ponemos nuestro corazón en Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. Y también la ley, a través de la ley Dios nos dio la ley de remisión de pecado. Y de esa forma Él nos daba el perdón y nos santificaba.
Y de la misma forma que Él salvó en el Antiguo Testamento, así también, no por las mismas obras, pero son la sombra de los bienes venideros. Ya no era un cordero, en apariencia de cordero, sino era su Hijo amado, que vino como cordero a este mundo. Ya no era la imposición de manos del sumo sacerdote, pasando los pecados del pueblo a la cabeza del animal. Ahora es el bautismo de Juan el Bautista, el último sumo sacerdote de la genealogía de Aarón. Por eso tenía que ser bautizado por Juan el Bautista Jesucristo. Juan Bautista, heredó el sumo sacerdocio. Y al imponer las manos Juan Bautista sobre la cabeza de Jesús y sumergirlo bajo las aguas, Jesús así pudo tomar todos los pecados del mundo. Aceptó todos los pecados del mundo. Por eso que Juan era el hombre más grande nacido de mujer. Él te representó, Él me representó. Cuando Juan le impuso las manos y pasó los pecados a Jesucristo, éramos nosotros quienes le estamos imponiendo las manos a nuestro Cordero inmolado, porque Jesús vino a morir por nosotros. Él tomó mi lugar allá en el Jordán, tomó tu lugar allá en el Jordán. La Biblia dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahí nosotros nos revestimos de Cristo, porque Jesús en ese lugar tomó todos nuestros pecados y nos dejó limpios. Y porque la paga del pecado es muerte, Él tenía que ir a morir al madero de la cruz y tenía que derramar su preciosa sangre y así dar la paga por los pecados que tomó allá en el Jordán, para luego al tercer día de su muerte levantarse de entre los muertos y así hacernos nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Esa es la justicia de Dios y esa es la única forma de recibir remisión de pecados. Esa es la única forma de recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es la única manera en que nosotros podamos recibir el amor de Dios. Y estando Dios en nuestro corazón, vamos a poder amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque va a estar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque cuando recibimos la remisión de pecados, recibimos el amor de Dios. Y ese amor nosotros lo queremos enseñar a otras personas para que también lo reciban. Reciban el amor que nosotros recibimos de parte de Dios. Y de esa forma yo le puedo decir a esa persona que te amo en el Señor, porque no deseo que te pierdas, porque no deseo que te vayas al infierno, yo deseo que tú tengas vida eterna. Así yo le demuestro el amor a mi prójimo, predicándole el Evangelio, para que reciba remisión de pecados, para que Dios haga misericordia en sus vidas, les dé el bautismo del Espíritu Santo y tenga en él también el amor de Dios. Y ahí vamos a tener la verdadera comunión en el Espíritu. Y vamos a estar a unánime, alabando y bendiciendo, porque va a estar el mismo Espíritu, la misma fe y el mismo Señor. Un solo Dios, ¿cierto? Tenemos que ser salvos, tenemos que nacer de nuevo para cumplir estos mandamientos. Si no nacemos de nuevo,
jamás lo vamos a poder cumplir. Y por eso que al final decía, y estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Depende de eso, nuestra salvación. Dios le prometió a sus profetas que lo vendrían a buscar. Así también a nosotros, Él nos prometió que los vendría a buscar. Pero necesitamos nacer de nuevo. Y toda la ley nos condenó y nos mandó al infierno porque reveló nuestra condición espiritual. Nos mostró cuán pecadores y débiles éramos. Pero también se convirtió en nuestro ayo, en nuestro guía. La ley nos guió a Jesucristo, porque nació en nuestro corazón la desesperación y nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador. Nos dimos cuenta que necesitamos recibir remisión de pecados y que si no recibíamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos íbamos a ir al infierno. Y que no importaba cómo yo haya sido aquí en este mundo, qué tan bueno haya sido en este mundo, sino que me iba a ir al infierno por los pecados que había en mi corazón. Y los cuales muchas veces, o los cuales no sabía yo que los tenía, porque nadie me lo había dicho, porque nadie me lo había enseñado. Vuelve a Dios con humildad, aprende de Él que es manso y humilde. Recibe a Dios en tu corazón, pídele remisión de pecados, aprende justicia y tu vida va a cambiar. Y el deseo de tu corazón va a cambiar. Y todas las cosas las va a hacer nuevas. Así dice el Señor. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios bendiga tu vida. Te dé sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Y espero que muchos lleguen a oír esta predicación y sean restaurados o redargüidos también. Te invito a dar las gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y sus misericordias. Te pido, Padre Santo, por esta predicación, esperando que seas tú obrando en las mentes y los corazones y llevándolas, Padre mío, lo más lejos. Que alcance, mi Señor, a la persona más lejos y necesitada que haya en este mundo. Y pueda escucharla y creer en ella. En tu mano está encomendada, Padre mío, esta predicación de tu palabra. Como así también te pido que obres en los hospitales, en las cárceles, hogares de ancianos, hogares de menores, en las calles, debajo de los puentes, en los hogares. Te encomiendo cada casa de oración. Te entrego sus súplicas, mi Señor, porque hay hambre y sed de ti, porque no te conoce, porque no hay quien le predique, y sus corazones dan testimonio de ello. Mi Dios bendito, en tu mano encomiendo mi país, así también. Protéjalo, líbralo. Que sea lumbrera para las naciones y que tu nombre sea glorificado en este lugar. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y levántanos revestido de tu gracia, ungido de la mollera a la planta de los pies. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.